Bienvenidos a la reunión semanal del movimiento de Lyndon LaRouche. Hoy es el 22 de abril, viernes 22. Y muchos de ustedes han oído hablar seguramente del movimiento de los no alineados. En esta ocasión vamos a repasar la situación estratégica desde la perspectiva de un nuevo movimiento que está surgiendo a nivel internacional, que le podríamos llamar el movimiento de los realineados, es decir, los que se están alineando con el nuevo sistema que se está creando y que se oponen al sistema caduco de la City y Wall Street. Esa oposición se expresa de diversas maneras, algunas no muy fuertes, no muy valientes, pero de todas maneras una evaluación de lo que está pasando con este proceso es fundamental. Quizás una buena manera de tener una indicación de esto es ver lo que ha pasado en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se acaba de realizar esta semana en Washington, donde esta reunión ocurre con la siguiente realidad presente ante todos. Primero, estamos ante un problema de hambre y hambruna y peligro de inanición planetaria como no se ha visto en siglos. El propio secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, hizo comentarios en un informe publicado por la ONU unos días antes, donde dijo lo siguiente: estamos enfrentando una tormenta perfecta que amenaza con devastar las economías de muchos países en desarrollo. Hasta 1.700 millones de personas, un tercio de los cuales ya viven en la pobreza, están ahora sumamente expuestas a las perturbaciones de los sistemas alimentarios, energéticos y financieros que están provocando un aumento en la pobreza y el hambre. 36 países cuentan con Rusia y Ucrania para más de la mitad de sus importaciones de trigo, y el precio del trigo ha subido un 30% desde el comienzo del año. Lo mismo pasa con energéticos y demás. Ahora, aquí Guterres está diciendo lo obvio, lo que está a la vista. Todo el mundo a estas alturas lo tiene que reconocer. Hasta la secretaria general del Fondo Monetario, Georgieva, aceptó que hay un gran peligro de hambre, falta de energéticos a nivel mundial, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la solución que proponen? Por el lado de las instituciones existentes, la misma Georgieva dijo que estamos muy preocupados por el problema del hambre, muy preocupados por la inflación que está extendiéndose en todo el planeta, muy preocupados, dijo ella, por el problema de la deuda. Más del 60% de los países más pobres del planeta van a estar en condiciones de incumplimiento, no van a poder pagar su deuda externa. Y ante todo esto, ¿qué propone? Bueno, más programas de ajuste típicas del Fondo Monetario Internacional. Y el caso muy directo que han tratado es un país muy pequeño, pero es un ejemplo de lo que pasa a nivel mundial, y la estrategia de estos señores es el caso de Sri Lanka, que entró en incumplimiento forzado porque no tenía dinero para comprar las importaciones requeridas de comida, de energéticos y demás para que la gente pudiera vivir. Dejaron de pagar la deuda, están en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pidieron ayuda de emergencia del Fondo Monetario, y el Fondo Monetario les dijo: no, nada de emergencias, ustedes tienen que hacer su plan de ajuste, y eso va a tomar su tiempo antes de que podamos darles dinero. Y se empezaron a hablar de dos opciones adicionales. Primero, que Sri Lanka debería entrar a un acuerdo de intercambiar deuda por naturaleza. Es decir, que sería muy bonito que vendieran a su país, que entregaran naturaleza. Es una propuesta que tiene mucho tiempo, se lo siguen proponiendo a Brasil, a Argentina, a muchos países,
Si están muy endeudados, a decir, bueno, simplemente porque no entregan el Amazonas, ¿cuál es el problema? Esto tiene otro nombre también que se llama privatización, pero en este caso es extremo porque se trata de entregar el patrimonio nacional y la naturaleza misma a estos señores. Por otro lado, lo que dijeron en la OCDE es que, bueno, Sri Lanka tiene amigos en India y en China, que ellos se encarguen. O sea, se están lavando las manos, que se hunda Sri Lanka, que nos importa, a ver si China e India quieren ayudar. Bueno, entonces este es uno de los grandes temas que está presente en la reunión del Fondo Monetario esta semana. Otro gran tema es el tema de la inflación, reconocido abiertamente. En el caso de Alemania, la agencia oficial de estadísticas de Alemania reveló que en el mes de marzo, comparado con marzo del año anterior, es decir, estamos hablando de los ritmos de crecimiento o de aumento anuales, el índice de productos, índice de productos del productor, básicamente, no al consumidor, pero al productor, aumentaron en Alemania en 31%, los energéticos 84%, gas natural 145% un año y aceite comestible 72%. Ahora, esto no es Alemania nada más, la República Checa también dijo que el costo promedio de los combustibles aumentó en 50% marzo a marzo, electricidad 23%, harina, que tiene algo que ver con comer, aumentó en 30%. El Reino Unido, para que tengan una idea de que este no es un problema únicamente de destrucción de los países del tercer mundo o del ataque a Rusia, todo eso es cierto. Pero esto, aquí el tiro les está saliendo por la culata intencionalmente con la idea de destruir las economías del sector avanzado también. Reino Unido, los aumentos del costo de la luz han aumentado en 50% y por lo tanto se espera que la mitad de esas personas no van a poder pagar sus cuentas y por lo tanto o les van a cortar la luz o van a tener que reducir drásticamente el consumo en casa. Esto hasta tiene su nombre en el Reino Unido, le llaman pobreza energética. Y en Estados Unidos el índice de precios al consumidor también en este mes oficialmente aumentó en 8.5%, pero el de los bienes intermedios en 22%. Pero ojo, por magia de la estadística, no se incluye en el índice de precios al consumidor lo que cuesta tener una vivienda, ya sea el pago de la renta o de la hipoteca. No sé por qué, pero alguien seguramente lo justifica de que eso no es algo que se consume, por lo tanto, no es índice del consumidor. Bueno, las rentas en promedio han aumentado 14% y el costo de las hipotecas 35%. Total, tenemos una situación tal y como la RUF lo pronosticó y ahora está ocurriendo de un desplome descontrolado de la economía, en donde tenemos una crisis sistémica, no de coyuntura, no momentánea, sino de los aspectos fundamentales de la economía. Ante esto que ofrecieron todos los funcionarios presentes en la reunión del Fondo Monetario, estamos hablando de los ministros de Hacienda, los banqueros centrales y quienes los controlan, los principales banqueros privados del planeta, ¿qué hicieron ante todo esto? Nada para resolver el problema. Por un lado, decidieron que tienen que aumentar la presión en contra de Rusia. La idea es sanciones de tierra arrasada en contra de Rusia y cualquier país que se atreva a seguir teniendo relaciones económicas con Rusia. Y luego el gran aporte programático que tuvieron es que en el momento en que empezó a hablar el representante ruso, Janet Yellen, y los británicos y otros de la Unión Europea se pararon y se fueron. Que es una actitud pues un poco infantil, yo diría adolescente, eso es lo que quizás ocurriría en la preparatoria, ¿no? Cuando
cuando a los muchachos no les gusta lo que dice la maestra, algo por el estilo, por lo menos lo he visto acá, le dan la espalda o en el peor de los casos le dan la espalda y luego se bajan los pantalones. Y eso es lo que hizo Janet Yellen. Fue un espectáculo que, bueno, uno ironiza con esto, pero el efecto no es nada chistoso ni divertido, porque el resultado es que esta hecatombe económica está siguiendo adelante. Esto es lo único que están proponiendo. Ahora, es curioso que el economista principal del Fondo Monetario es una persona nueva, entró en enero, se llama Pierre-Olivier Gourinchas, dijo que a pesar de todo esto, todo lo que acabo de describir, él no espera que muchos países vayan a tomar la decisión de que su futuro está en saltar al otro lado. Y cuando se refiere al otro lado, está hablando de los países que están con la franja y la ruta, que están aliados económicamente con China, con Rusia, con India, con los países que están tratando de encontrar una manera de funcionar económicamente ante esta destrucción de la economía física. Entonces, Gourinchas, en contra de todas las pruebas, en contra de todo lo que está pasando, dice, no, yo no le veo mucho problema, no van a haber países que se van a ir del Titanic que se hunde. Se van a quedar todos a bordo del Titanic que se hunde, dice Gourinchas. Ahora, un día antes salió publicado un artículo muy interesante en el Economist de Londres, que es la voz de la City de Londres, y ellos son más directos en cuanto a la evaluación que tienen. Dicen, hacen el cálculo que también hemos presentado acá, de lo que han sido las votaciones en la ONU y ahora en la OEA también, por cierto, y han dicho, y es verdad, que en términos de las sanciones impuestas en contra de Rusia, estamos hablando de la Unión Europea y 7 países más. Estados Unidos, Japón, Canadá, Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero que la gran mayoría de los países o se han opuesto a las sanciones o han tenido un voto de abstención o no han dado su brazo a torcer o se han ausentado. No necesariamente la manera más valiente de pelear, pero está claro que no están de acuerdo con esto. Y el Economist dice y reconoce, dice que la mayor parte del mundo emergente respalda a Rusia por su operación militar en Ucrania o es neutral, ya que muchas naciones ven a Occidente como decadente, egoísta e hipócrita. Y el Economist dijo que esto es un problema muy grande para ellos porque esta actitud es un reproche impresionante de lo que han sido las políticas de Occidente. Y en efecto, esto refleja un proceso que está ocurriendo. Por eso hablo de que hay un reordenamiento de fuerzas a nivel internacional o un nuevo movimiento de los realineados que está emergiendo con problemas y todo, pero sí es lo que está surgiendo. El voto en la OEA fue interesante porque, bueno, ¿cuál es el remedio que tiene la City de Londres y Washington? Ellos quieren simplemente expulsar a Rusia de todas las instituciones internacionales y si logran eso, expulsarlos del mismo planeta y enviarlos a otra galaxia, qué sé yo. Lo sacaron de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, van a tratar de sacarlos de la ONU y del Consejo de Seguridad de la ONU, los están sacando de otras organizaciones y ahora los sacaron como observadores de la OEA por presión directa de los 2 miembros de la OEA que son miembros de la OTAN, es decir, Estados Unidos y Canadá. Ahora, es muy interesante que hubo abstención en ese voto de los 3 países grandes del continente, Argentina, Brasil y México. Hasta cierto punto, Brasil y México han sido claros en esto. Hubo una pelea grande dentro del gobierno de Argentina, hubo y hay, sigue habiendo, sobre cuál debe ser la posición que se adopta respecto al tema. No es el tema de Rusia y Ucrania, es el tema de si van a someterse al mundo unipolar
y que los ultrajen como ha estado ocurriendo, o si va a haber resistencia, se van a oponer y van a buscar otra solución. Ahora, quiero aclarar que este es un proceso desigual. Aquí no hay blancos y negros, aquí hay situaciones complicadas y dinámicos que están en flujo. Por ejemplo, y esto es importante que los colombianos tengan esto en mente, viendo qué pasa con gobiernos de izquierda y qué es lo que hacen. Bueno, en el caso de Brasil, Brasil sigue importando fertilizantes de Rusia y lograron conseguir los fertilizantes, que es muy importante para que puedan producir alimentos y soya y demás. A la vez que Bolsonaro está bastante alineado con Washington. Sin embargo, la política exterior de Itamaraty, la clásica política exterior de Itamaraty, ha sido de un tipo de independencia en la política internacional, y eso ha tenido sus expresiones. Sin lugar a dudas, si Lula gana las elecciones, va a tener una posición mucho más afín a los BRICS y a la idea de una alianza de los países del sector en desarrollo para defender sus economías. Sin embargo, Lula ya ha expresado, seguramente porque piensa que lo tiene que decir para ganar las elecciones, que su ministro de Hacienda va a ser una persona muy moderada, muy del sistema, que va a garantizar los pagos de todo, etcétera, etcétera. Hay que tener eso en cuenta también en cuanto a Boric en Chile y lo que está haciendo. Entonces, estas cosas, como les digo, tienen sus complicaciones. Ahora, ante esto, teniendo esa parte de la respuesta a la crisis internacional en mente, veamos lo que está pasando con la gente que no está en el Titanic, ya sea porque los expulsaron. A Rusia la han expulsado del Titanic. Los dueños del Titanic que se hunde, le han dicho a Rusia, señores, ustedes se me van, se me van. Bueno, afortunadamente, mientras se hunde el Titanic, hay un bote salvavidas bastante grande que se llama la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y las relaciones con China. Putin tuvo una reunión esta semana con su gabinete económico y abordó el tema del gas y el gas natural y dijo, bueno, aquí vamos a tener que exportar más hacia el este y hacia el sur, porque las exportaciones hacia Occidente, hacia Europa, no van a poder seguir adelante. Lo mismo con el petróleo. Y dijo que estamos haciendo los ajustes necesarios. Primero garantizamos el suministro doméstico nacional en el país, pero también tenemos que echarle ojo al problema que tenemos de bienes de capital, porque se tiene que, para poder exportar, producir y exportar, se requiere infraestructura, se requieren gasoductos, oleoductos, ferrocarriles, carreteras, etcétera, etcétera, y toda la industria apropiada. Y tenemos que asegurar, dijo Putin, que tengamos una sustitución de importaciones de bienes de capital, no bienes de consumo, bienes de capital, para que Rusia pueda seguir adelante con esto. Luego está el tema de los alimentos. Bueno, aquí el tema es la relación Rusia e India, y esto también tiene sus bemoles. Entre Rusia y Ucrania, ellos exportan anualmente 14 millones de toneladas métricas de trigo. Hay 36 países que dependen principalmente de esas exportaciones. Ahora, hay que suponer que este año va a bajar, si no a 0, bueno, a mucho menos que 14. Entonces, ¿de dónde se va a obtener toda esa producción? India es el segundo productor mundial de trigo y el segundo en arroz también. Produce 68 millones de toneladas métricas de trigo. Ha exportado típicamente 7 millones nada más. Tiene una población muy grande, tiene que satisfacer esos requerimientos. 7 millones en el 2021, pero han tenido una buena cosecha este año y esperan poder exportar 12 millones en el 2022, este año. Ahora, eso sería un aumento de 5 sobre lo que han exportado típicamente, contra los 14 que se van a perder de Ucrania y de Rusia.
Y eso se traduce en gente que se va a morir de hambre. Seamos claros en términos de lo que estamos hablando aquí. Entonces, la cuestión es qué tanto puede aumentar la producción de trigo en India. Y hay expertos agrónomos y otros en la India que están hablando de que puede llegar a producir, aumentar y exportar 16 millones de toneladas de trigo y 22 millones de arroz. Esto permitiría, si se puede lograr, casi cubrir lo que va a ser el desabasto producto de la situación de Ucrania y Rusia, o más bien, no de esa situación, sino de las sanciones intencionalmente genocidas que le están imponiendo a Rusia. Pero para que India pueda hacer eso, y tienen una buena disposición para hacerlo, requieren fertilizantes adecuados para poderlo lograr. Y acaba de haber un acuerdo entre Rusia e India donde va a haber un aumento por parte de Rusia de las exportaciones de fertilizantes a la India este año en una cantidad muy grande. No tengo las proporciones en términos de porcentaje, pero son 700,000 toneladas y parece que es muy significativo esto. Entonces, esto es un aspecto muy importante. Mientras tanto, se reunió por primera vez últimamente el Banco Central de Rusia y el Banco Central de India para hablar sobre el tema de comercio en una moneda combinada o comercio con rupias y rublos. No se llegó a un acuerdo todavía. Los rusos lo quieren hacer. India está renuente, no se sabe qué va a pasar. Está de visita Boris Johnson, el payaso británico, que está de visita y obviamente está presionando a India para que no lleguen a esos acuerdos. Hay gente dentro de India que está diciendo que no se debe hacer eso, pero otros que dicen absolutamente sí se debe hacer. Y es una pelea e India es muy importante en todo esto. De la misma manera en que Silvanov, el ministro de Hacienda de Rusia, hace 2 semanas propuso a los BRICS que ellos se movieran para establecer una moneda entre ellos que no sea el dólar para el comercio entre los BRICS, que es una de las varias propuestas que están circulando. Ahora, la respuesta oficial de Brasil, de un tal Gómez, el encargado de comercio exterior en el Ministerio de Hacienda, fue no, no nos interesa, no es lo que se tiene que hacer, mejor nos vamos a quedar en el Titanic, estamos muy cómodos, tenemos buenas relaciones con el capitán del Titanic y no nos vamos a mover. Vamos a ver qué pasa, pero como les decía, todo esto es un proceso, aquí hay bemoles, pero es una pelea que sigue para adelante en Brasil igual que en la India. Ahora, quiero mencionarles el caso del economista Sergei Glasiev, que estábamos comentando hace un momento antes de que empezara esta reunión, connotado economista ruso, actualmente es un ministro dentro del equipo de la Unión Económica Euroasiática, ha sido asesor de Putin, fue candidato presidencial, fue congresista, y Glasiev está organizando y ha estado organizando muy fuerte para un sistema alternativo, muy detallado. En esta ocasión le dio una entrevista a Pepe Escobar, donde dijo lo siguiente: las sanciones y otras formas de guerra económica librada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido han acelerado el desmantelamiento en curso del orden económico mundial basado en el dólar. Justo lo que les estaba comentando. Y aquí viene lo interesante. Dice, la transición al nuevo orden económico mundial probablemente se verá acompañada por la negativa sistemática de cumplir con las obligaciones en dólares, euros, libras y yenes. En cualquier caso, la participación en el nuevo sistema económico no se verá limitada por las obligaciones del antiguo sistema. Los países del sur global pueden participar plenamente en el nuevo sistema, no obstante sus deudas acumuladas en dólares, euros, libras y yenes. Aun si hay incumplimiento o default de las obligaciones en esas monedas,
esto no tendría impacto alguno en su calificación crediticia en el nuevo sistema financiero. De la misma manera, la nacionalización de industrias extractivas no causaría ningún trastorno. Cierra comillas. Esto se asemeja mucho a lo que la RUSH siempre ha propuesto, que tenemos que tomar la totalidad de la burbuja financiera internacional, que suma ahora casi 2.000 billones de dólares, o tomar el 99.9% de esa burbuja y simplemente pasarla por una reorganización por bancarrota. O sea, no se paga porque no se puede pagar sin matar a la población, como estamos viendo de nuevo ahora en el caso de Sri Lanka. Entonces, Glassiev sigue y habla de la importancia de la relación Rusia y China como la piedra angular de este nuevo sistema económico internacional que se está gestando. Ahora, ¿cómo más van las fuerzas que se están moviendo en esta dirección? Bueno, quiero mencionar dos cosas para terminar. Primero, la campaña en Estados Unidos de la candidata laruchista independiente Diane Sawyer, que es candidata al Senado por el estado de Nueva York, que es el centro del problema político de Wall Street y es un centro político de gran importancia nacional. La campaña de Diane, ahorita ella se está tratando de cumplir con los requisitos para ser una candidata independiente que la colocan en la boleta electoral. Y aquí no se permiten los candidatos independientes. Uno tiene que o formar parte de los partidos o tener el dinero suficiente, que normalmente se cuenta en millones y millones de dólares, que por supuesto solamente se obtienen de Wall Street, para poder lograr lo que se requiere para estar en la boleta electoral. Ahora, obviamente Wall Street no nos está dando ningún dinero, más bien pusieron a la Rush en la cárcel y a otros tantos también a la cárcel por oponernos a lo que significa Wall Street. Pero la campaña de Diane está consiguiendo las firmas y peticiones necesarias en la población para lograr esto. Han puesto un nivel casi imposible. Había sido de 15,000 firmas que se tenían que conseguir en 6 semanas. Lo acaban de aumentar a 45,000 firmas válidas. Y los que hemos pasado por campañas electorales en Estados Unidos sabemos muy bien que siempre escudriñan muy cuidadosamente las firmas nuestras y no las de otros. Y tenemos que conseguir mínimamente el doble de firmas para lograr que las válidas sean las necesarias para llenar los requisitos. Y va a haber mucha oposición y va a haber muchas peleas y nos van a hacer trucos sucios y de todo. Pero esto empezó el martes de esta semana. Tenemos una reacción extraordinaria en la población de Nueva York. Ya vamos a poder hablar más de esto en la parte de la conversación, pero es una indicación de lo mismo que estamos viendo en las reacciones a la conferencia internacional que realizamos el 9 de abril. Y es que hay gente sedienta de una alternativa al desastre que se está viviendo. Y en la medida en que uno está saliendo con esa alternativa y diciéndola en voz alta de manera muy intelectualmente agresiva, políticamente agresiva, con ideas, tenemos respuestas y reacciones realmente extraordinarias. En ese sentido, quiero leerles para terminar una cita de Lyndon LaRouche sobre el tema con el que inicié la discusión, que es el tema del movimiento de los realineados, haciendo referencia a la conferencia de Bandung en el 55, cuando se formó el movimiento de los no alineados. Ahora, todo esto tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora y el papel del Instituto Schiller. Una de las reacciones más fuertes que hemos tenido ha sido de la conferencia nuestra ha sido a la participación del embajador ruso en esa conferencia, Anatoly Antonov. Hubo silencio sepulcral en general en los medios, pero un artículo en el periódico político, muy leído en Washington, muy grande, tuvo que hacer una referencia
en un artículo largo que escribieron, un artículo muy mañoso, sarcástico, que se llama El solitario Anatoly. El embajador ruso es el hombre menos popular de Washington. Y empieza diciendo, nadie quiere hablar con Anatoly Antonov, porque hay inconvenientes. Si una persona habla con él en los círculos de política exterior, si esto se ve, esto provoca una furia, una oposición y todo lo demás. Entonces nadie quiere hacer eso, pero el artículo de Político dice, claro, esto depende de las inclinaciones políticas. Antonov fue un orador destacado a principios de este mes en una conferencia organizada por el Instituto Schiller, un organismo con vínculos al difunto político marginal Lyndon LaRouche. Y luego en el artículo establecen los enlaces, los hipervínculos a la página de la conferencia, etcétera, etcétera. Ahora, esa conexión con LaRouche es fundamental porque la idea central de cómo se reorganiza todo esto, tengo que remitirme a Lyndon LaRouche. Él dio un discurso en mayo del 2003. Recién había regresado con Helga, con su esposa, de una visita a India. Fue la segunda vez en ese año que había ido. Los LaRouche se reunieron con Indira Gandhi en 2 o 3 ocasiones. Había regresado ya en el 2003 para una conferencia de alto nivel. Y lo que LaRouche dijo en una presentación que hizo en una conferencia en la India, dijo lo siguiente: debemos tener aquello por lo que luchamos en Colombo, Sri Lanka, en agosto de 1976. Debemos revivir el espíritu de Bandung como parte de un movimiento internacional, referencia a los no alineados. Debemos revivir el concierto de un nuevo orden económico mundial justo ya. Y luego LaRouche dice, ¿cómo se puede conseguir esto? Necesitamos proyectos a gran escala, proyectos de infraestructura. Necesitamos acuerdos sobre comercio a largo plazo entre las naciones. Necesitamos paridades fijas entre las monedas. Necesitamos tasas de interés en los préstamos a largo plazo que no sean excesivos, de entre 1 y 2% de interés simple. Necesitamos acuerdos y tratados de 25 a 50 años entre naciones sobre comercio y desarrollo. Necesitamos un sistema monetario con muchas de las mejores características del sistema de Bretton Woods del periodo inmediato a la posguerra. Pero esta vez no puede dirigirlo Estados Unidos como lo hizo entonces. Debe haber un concierto de naciones que lo haga. Debemos hacer que un concierto de naciones se haga cargo de las instituciones financieras internacionales y las reforme. Debemos utilizar el poder del gobierno para someter a los sistemas que están en bancarrota a una reorganización por quiebra. Debemos utilizar el poder de los gobiernos y los acuerdos de los tratados para crear sistemas de crédito a gran escala que permitan realizar estos potenciales. Entonces, como de costumbre, en un párrafo corto, soluciones muy precisas, programáticas, muy directas de LaRouche. Y en la medida en que logremos que estas orientaciones programáticas sean las del nuevo movimiento de los realineados, tenemos muy buenas posibilidades de victoria.